y demás, ¿cuáles son los primeros compuestos químicos? Son los binarios. ¿Cuáles son los binarios? Los binarios son aquellos que se pueden combinar dos elementos, es decir, dos átomos. ¿Cuáles son esos? Los óxidos. ¿Qué tipo de óxido existe? Existe óxidos básicos, óxidos ácidos. En el primer caso lo que vamos a ver es el óxido básico. ¿En qué consiste el óxido básico? En juntar un metal más un oxígeno. Fíjense que al oxígeno yo le estoy poniendo un 2. ¿Qué quiere decir eso? Que es un elemento diatómico. ¿Cuáles son los otros elementos diatómicos? Si ustedes tienen a mano la tabla periódica, aparece una L en donde se encuentra el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el yodo, el bromo y el cloro. ¿Qué vamos a tener acá? Esto lo voy a mutear, si no suena cada por. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener un metal y el oxígeno en la parte derecha. ¿Por qué va en la parte derecha? Porque es el más electronegativo. Y esto, de lo que ustedes ya vieron en el último parcial, esto es negativo menos 2, por el motivo de que es más electronegativo y esta parte forma el anión. Y en este sector sería el catión. El número que iría ahí sería el número de valencia que nosotros tengamos, o también denominado número de oxidación. Se entrecruzan esas valencias o los números de oxidación y se colocaría acá una y acá el otro valor numérico. Vamos a empezar a formar. Vamos a hacer de lo más fácil a lo más difícil. Por ejemplo, ¿qué elementos podríamos formar que sean metales? Esto ya lo vamos a ver cuando hagamos el estudio de la clase número 2, que es, digamos, el estudio de tabla periódica. Los metales son todos aquellos que se encuentran desde el grupo 1 hasta los metales transitorios, donde hay transición. Por ejemplo, ¿cuáles son los más comunes o los que se utilizan en cualquier tipo de examen? El hierro, se puede utilizar el sodio, se utiliza también el potasio. El hierro, ¿qué número de oxidación es lo que posee? Eso también ustedes lo van a poder ver en la tabla periódica. En la tabla periódica aparece el número de oxidación. ¿Se ve bien? ¿Sí, no? Sí. ¿Cuáles son? Más 2 y más 3. Esos son los dos números de oxidación que yo puedo tener. ¿Cuáles son los nombres? Entonces veamos. El metal. El metal se coloca tal cual está, o sea, en este caso el hierro, más el oxígeno 2. Hierro, oxígeno. Como les dije, siempre vamos a tener como número de oxidación el menos 2 para el oxígeno, siempre, nunca cambia. Entonces acá, cuando crucemos, esto siempre va a ser un 2. Pero ahora va a depender de qué número de oxidación yo utilice. Generalmente en los exámenes finales o en los exámenes parciales siempre le dan con la nomenclatura tradicional. Y bueno, por ejemplo, si usamos el más 3, acá obviamente el menos 2, esta parte va a ser más 3. Otra cosa importante que nosotros tenemos que saber dentro de los que son compuestos o formación de compuestos químicos es que tenemos que balancear, ya que esto es una ecuación. Entonces cuando hablamos de una ecuación hablamos de una igualdad. Podemos observar que acá tenemos dos átomos de hierro. Esto es importante porque en el parcial le van a tomar algo por el estilo. Entonces para tener acá también la misma cantidad tendría que ver, me falta un 2. Bueno, pero fíjate que acá tengo un número par de oxígenos y acá tengo un número impar de oxígenos. Entonces al pasar eso, lo que se hace es dejarlo de manera par. Para que sea par, ¿qué necesito? Y necesito multiplicarlo por 3, entonces tendríamos 6. Y acá por 2. Ese número que estoy multiplicando se llama coeficiente estequiométrico, y así lo van a nombrar, o también el número de moles, que indica la cantidad de veces que se va a tener este compuesto químico. Bueno, ahora ustedes ven que tengo 2 y acá tengo 2 átomos. Es decir,
que voy a tener 4 hierros. Para poder balancear o equilibrar esta ecuación necesitaría poner 4. Bueno, esto que estamos haciendo nosotros ahora, este balanceo, eso se llama balanceo por tanteo. Más adelante nosotros vamos a hacer balanceos, pero por reacciones redox, que va a ser mucho más adelante. Esto siempre lo hacemos por tanteo. El nombre, como les dije, la nomenclatura que tiene ya está dado por la IUPAC, y eso no se olviden porque es el ente que regula, digamos, las nomenclaturas de cada uno de la formación de los compuestos químicos. Tenemos la tradicional, que ya no se utiliza tanto, la sistemática y la de stock. En este caso, la que vamos a utilizar casi siempre en la mayoría de los ejercicios con estequiometría o algún ejercicio en particular de soluciones o demás, se lo nombra mediante la tradicional o bien la de stock. Creo que esto ya la mayoría lo sabe. En la tradicional se utiliza el sufijo, que es el oso. Vamos al primero: hipo, oso, oso, ico, hiperico. Generalmente, cuando nosotros teníamos solamente un número de oxidación, se utiliza el sufijo ico. Esto cuando tenemos un número de oxidación. Cuando ya tenemos dos números de oxidación, para el más chico, para el número más chico como en este caso, se utiliza el oso, y para el más grande el ico. Cuando tenemos 3, utilizamos el hipo-oso para el más chiquito, para el del medio el oso y para el más grande el ico. Y por último, cuando ya tenemos 4, que esos son para las partes del cloro, el flúor, el yodo, utilizamos los 4. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que saber cuando nombremos la tradicional es que esto va a ser siempre de derecha a izquierda. Esto es óxido. Esto se llama hierro. Yo no le puedo poner el sufijo hierroso o hierrico, y esto es importante saberlo, porque la IUPAC lo que dice es que para poder nombrar dicho compuesto químico, en este caso el hierro, también está el cobre, que tampoco se le puede poner cobroso, se le pone cúprico, cuproso, se lo denominó férrico. ¿Y por qué ico? Porque tienen un número de oxidación más grande. ¿Se comprende esta parte? ¿Se entiende esto de la formación de compuestos químicos? Díganme ustedes si no hago otro ejemplo para que más o menos veamos. Con el número de stock, o el numeral de stock, que es otro de los que se utilizan muy a menudo para los parciales, en este caso se coloca, de nuevo, el nombramiento viene de derecha a izquierda: óxido de hierro pero al lado se coloca con un paréntesis el número de oxidación en número romano. En este caso, como estamos utilizando el 3, se colocaría 3. Este es el más fácil, y por ahí generalmente o sale este o sale este. El sistemático es muy difícil que salga, pero bueno, lo nombremos por las dudas. ¿Cómo se nombra el sistemático? De nuevo, de derecha a izquierda. Veamos. Pero ahora tenemos que observar los números. ¿Qué número tengo acá? Tengo un 3. Entonces, como prefijo se le pone para 1, mono. Para el 2, di, tri, 4. Va así sucesivamente. Hasta el penta, hexa, hepta, y ahí van poniendo el número. En este caso, como tenemos un 3, sería trióxido de dihierro. Algo importante, para que recuerden y no se olviden más, este segundo prefijo que va en la parte del metal, empieza siempre desde el di, no desde el mono. Es decir, que si tuviera, por ejemplo, uno solo ahí,
no se pone monohierro, se pone de hierro solamente. Pero sí necesito que exista, digamos, ese prefijo para el oxígeno. Si no, no existiría lo que se denomina monóxido de carbono. ¿Se comprendió? ¿Quieren más ejemplos? ¿Se entiende? Digo para avanzar más rápido. Eso depende de ustedes. Díganme, ¿quieren otro ejemplo? ¿Quieren que hagamos otro? Ustedes son los que guían acá ahora. Hable, no tengan miedo. Entendió, profe. Entendió. ¿Los demás también? Constanza. Pregunten, no sé. No tengan miedo de eso. Sí, profe. ¿Quieren que pasemos al otro óxido? Digo porque estos son los primeros. ¿O quieren que haga un ejemplito más? Por mí pasemos. ¿Los demás? Díganme porque ustedes son los que me van a guiar para que más o menos sepan. Sí, profe, pasemos al otro. Bueno, es el óxido básico. Con todos los metales vamos a empezar a hacer. Cuando hagamos estequiometría vamos a utilizar mucho. El óxido ácido. Ya no es más un metal. Ahora pasa a ser un no metal. Acá de nuevo tenemos el no metal y el oxígeno. Recuerden siempre que es el más electronegativo el oxígeno. Y acá se coloca de nuevo el número de oxidación o el número de valencia de cada uno de los compuestos. Se entrecruzan y se coloca el 2 y acá se colocaría el número correspondiente. Con respecto a al nombre tradicional se sigue utilizando estos sufijos y prefijos en este caso, en el cual, por ejemplo, si nosotros agarramos el cloro como número de oxidación, tengo el 1, tengo el 3, tengo el 5, tengo el 7. Podría agarrar otro también, que sea par. Por ejemplo, el azufre. El azufre tendría el 2, el 4 y el 6. Fíjense en estos dos casos en particular, yo ahora tengo 4 números de oxidación, para el azufre en este caso tengo 2 números de oxidación. Sí. ¿El cloro no tiene más menos? Bueno, pero a mí lo que me interesa en este caso, ahora en particular, son los valores que son positivos. Viste que en la tabla periódica te aparecen el más menos 1. O sea, únicamente en óxidos ácidos van a interactuar los dos metales con valencia positiva. Claro. Después ya vamos a ver otro que se llama hidruro, en el cual nosotros vamos a trabajar con esa valencia negativa solamente. Perfecto. En este caso, por ejemplo, tenemos el cloro. ¿Qué les dije del cloro? El cloro es un elemento diatómico, es decir que tiene 2 átomos. Entonces, vamos a tener oxígeno. La combinación de estos dos, vamos a tener cloro y oxígeno. Obviamente que acá pasa menos 2. Y ahora, en función de lo que nosotros optemos, vamos a tener el número de oxidación que va a estar en el cloro. Por ejemplo, si hacemos el 7, cruzamos las valencias, tendríamos 7, tendríamos 2. Como podemos observar de nuevo, esto por favor tenganlo en cuenta siempre, tengo un número impar en el oxígeno y tengo un número par en el oxígeno del otro lado, entonces tendría que colocarlo de manera par, para lo cual yo multiplicaría por 2. Entonces 2 por 7 es 14, acá necesitaría un 7 y acá otra vez un 2. Eso de nuevo es el balanceo por tanteo. El nombre tradicional, esto ya no es denominado óxido, porque los únicos que se pueden oxidar dentro de lo que son los elementos son los metales, por eso ya no se llama óxido. Esto es un no metal. Se denomina con la letra, con la palabra anhídrido.
Ya no se pone óxido. Antes se ponía óxido de algo. No, ahora se pone anhídrido. En este caso, tenemos que ver el número de oxidación que estamos utilizando. El número de oxidación que estamos utilizando es el más grande, por ende, es el perico. ¿Cómo sería en este caso? Sería anhídrido per, ponemos clo, no se pone lo, sino se pone ico, perclórico. Ese sería el nombre tradicional de este óxido ácido. El otro que se nombra o que se utiliza, digamos, en los parciales son, digamos, el de stock. Como les dije, el de stock se sigue nombrando tal cual es, de derecha a izquierda, óxido de cloro, y se coloca el número romano, el número de oxidación. El más grande es el 7, o sea que ese sería el número de oxidación que tendríamos. Si nosotros quisiésemos nombrarlo con el sistemático, se hace exactamente lo mismo que lo anterior. Como es un 7, el penta sería para el 5, el hexa sería para el 6 y el hepta sería para el 7. Esto se llama heptóxido. ¿Por qué no le pongo el A? Porque yo estoy sacando del hepta el prefijo. Entonces el A se reemplaza por el O. De dicloro. Este nombre no lo van a utilizar mucho, sino que van a poder utilizar en los parciales son generalmente el tradicional o el de stock. El sistemático casi nunca sale. Y eso por favor ténganlo en cuenta. ¿Hay alguna duda que quede en esto reflejado? Si quieren hacemos con el azufre. Y acá por favor en el azufre, fíjense en que no es un elemento diatómico. Entonces se coloca azufre más oxígeno. Y esto sería azufre, oxígeno, menos 2. Vamos a utilizar como número de oxidación o número de valencia el más 2. Cruzamos. En este caso en particular, ustedes pueden observar que acá en el subíndice tenemos números pares que pueden ser divisibles. El 2 y el 2 pueden ser divisibles por lo mismo. En el final son 10 puntos. Cada punto vale un punto. Uno práctico, uno teórico, uno práctico, uno teórico. Creo que son 3. Tenés que aprobar los dos, ¿no? Si puedo llegarlo a simplificar. Si lo simplifico, sería 1 y 1. Quedaría SO solamente. Y para poder balancear o equiparar, en este caso la equivalencia, tendríamos que poner un 2. El nombre tradicional, de nuevo, es anhídrido. Y acá me faltaría un 2, ¿no? Anhídrido. Y vemos que tenemos el número de oxidación más pequeño, así que tenemos que utilizar hiposo. Entonces anhídrido, hipo, y esto tampoco se pone como azufroso. Tiene también la letra de la IUPAC que dice que es sulfuroso. Después tenemos el de stock. De nuevo pasa a ser exactamente lo mismo. Óxido de azufre 2. Y el sistemático se pone monóxido de azufre. ¿Se comprendió? ¿Hay alguna duda? Sí o sí tenés que hacer los ejercicios, Sorzan. Sí o sí tenés que hacer los ejercicios. Porque, por ejemplo, suponete que te sacas
10 puntos los ejercicios. Y en la teoría te sacaste un 0. No aprobás. Tenés que aprobar los dos, tanto el teórico como práctico. Y después hace la defensa oral. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda que haya quedado con esta formación de compuestos químicos? Dígamelo. Sí, eso se entendió, se entendió. ¿Lo demás también? ¿Entienden? Sí. Bueno, vamos a pasar al otro compuesto binario.